Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de iGeek Reviews. En esta ocasión les traigo el revisado de 4 aplicaciones muy interesantes que sirven para escuchar podcast en tu dispositivo, ya sea con Windows Phone o con Windows 10 Mobile. Incluso algunas están disponibles en Windows 8.1 de PC o en Windows 10. A lo largo de este video las verás sus características principales y por qué las considero las mejores apps para escuchar podcast. Esto es iGeek Reviews. Comenzamos. Bueno, para comenzar con el revisado de las mejores aplicaciones para escuchar tus podcasts favoritos, vamos a comenzar con iVoox, una aplicación bastante interesante que es oficial de la página web iVoox.com y que básicamente almacena podcasts y nos permite tanto explorar los podcasts en sus diferentes categorías o simplemente buscarlos si ya sabemos su nombre o buscar los podcasts con palabras claves. En este caso vamos a buscar el podcast de iGeek Reviews. Obviamente en esta aplicación solo hemos puesto iGeek Reviews y ha localizado nuestro podcast que aún está en fase beta y aún no lo hemos iniciado, pero próximamente lo tendréis en su dispositivo. Y bueno, esta aplicación básicamente tiene una interfaz bastante al estilo Windows Phone 8, mostrarnos en este caso la pantalla de reproducción en la que nos aparece el botón para poder reproducir o pausar el video, adelantar o atrasar un audio, así como repetir este mismo audio, ponerle, por ejemplo, hacer un comentario, añadirle un me gusta, añadirlo a la lista, a la cola en este caso, y poder escuchar podcast sucesivamente una vez que termine uno tras otro, así como por ejemplo compartirlo en nuestras redes sociales a través de una gran cantidad de opciones. También en la parte superior, como estáis viendo, se muestra el podcast y la imagen que se está reproduciendo en ese mismo instante, permitiéndonos tener un control mayor en lo que sería la app de podcast, ya que al presionarlo nos llevaría directamente al reproductor. Y obviamente nos podemos suscribir a nuestros podcasts favoritos directamente desde algo bastante pero que bastante útil. Y la verdad, esta interfaz que incluye iVoox es bastante buena, ya que como dijimos tiene una interfaz bastante al estilo Windows Phone y la verdad es bastante pero que bastante intuitiva, permitiéndonos navegar en forma horizontal de lado a lado y nos permite acceder a diferentes áreas de la aplicación, como por ejemplo estáis viendo ahí la pestaña que nos permite explorar, nos permite ver mis audios, nuestras suscripciones, nuestro historial, los videos o en este caso los podcasts a los que le hemos dado me gusta, o simplemente ir al apartado de configuración en el que podremos configurar algunos parámetros como por ejemplo las descargas. Podemos cerrar sesión con nuestro usuario de iVoox, podemos ver otras cosas como ver cómo reproducir en este caso las canciones y ver las cookies que utiliza esta aplicación. Y bueno, bastante sencillita, está gratuita en la Windows Store, tanto en Windows Phone 8, Windows 10 Mobile y Windows 10 de PCs. Otra aplicación de podcast bastante interesante es Cast Center, una aplicación que al igual que la anterior iVoox tiene una interfaz bastante al estilo Windows Phone, con algunos accesos directos en la parte inferior, como por ejemplo refrescar lo que sería la página principal, buscar diferentes podcasts ya sea con palabras clave o escribiendo simplemente tanto el nombre del podcast como el nombre del canal que lo hace, así como por ejemplo podemos ir a nuestras listas de reproducción que hemos creado a lo largo del uso de la aplicación. Como dije, un uso bastante intuitivo y que nos permite algunas opciones bastante interesantes, como por ejemplo al usar palabras clave podemos buscar podcasts directamente desde la aplicación, algo bastante útil. Y sobre todo, al igual que la app anterior, podemos suscribirnos a nuestros canales favoritos. En este caso yo les recomiendo visitar Cuatro Ventanas, un podcast bastante interesante y que habla sobre los temas de Microsoft. Así es que visiten ese podcast, dejen una reseña en iTunes y por supuesto denle un gran like. Y bueno, como ven, podemos personalizar lo que sería la vista de esta app entre muchas otras opciones. Y bueno, vamos a la otra app de podcast. Otra aplicación bastante útil al momento de reproducir podcast es Cast, una aplicación bastante sencillita con una interfaz bastante intuitiva y que nos permite movernos en modo panorama, por ejemplo, a nuestros catálogos o a nuestros favoritos en cuestión de podcast, así como nos permite en este caso buscar los diferentes podcasts que tenemos disponibles, así como personalizar la apariencia de la app con diferentes colores, diferentes temas, entre otras cosas. Por esto, esta es una de las mejores aplicaciones de podcast, ya que nos permite una visualización bastante buena
buena de los podcasts, tanto que se están reproduciendo en ese momento, como de los diferentes canales, de los diferentes álbumes que crean lo que sería podcast. Y como vemos en la parte inferior, tienen un control de poder reproducir un podcast, poder pausarlo, adelantarlo, ver el tiempo y la fotografía del podcast en cuestión, así como una breve descripción de lo que tratará el podcast. Y por último, vamos a ver una aplicación que estoy seguro que todos conocéis, al menos todos los usuarios de Windows Phone. En este caso es Podcast, la aplicación predeterminada para escuchar nuestros podcasts favoritos, que viene preinstalada en nuestro Windows Phone, que nos permite manejarnos en modo panorama, es decir, a los lados entre diferentes pestañas, como por ejemplo la pestaña en la que nos permite buscar diferentes podcasts, ya sea con palabras clave o por ejemplo escribiendo el programa del podcast en sí, así como nos permite ver nuestras suscripciones que hemos hecho a los diferentes canales de podcast, acceder a lo que sería el historial de búsquedas, el historial de descargas y administrar de una manera bastante sencilla e intuitiva los podcasts, tanto que tenemos en nuestro dispositivo como aún se encuentran en la nube. Además de que podemos configurar si queremos que los podcasts se reproduzcan ya sea con conexión 4G o si queremos que se descarguen solo con Wi-Fi. Una interfaz bastante sencillita, una aplicación que ya viene preinstalada en tu Windows Phone y la verdad es la aplicación que yo uso el día a día aparte de iVoox. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video. Si es así, como no, denle a los botones de like, suscríbanse en el botoncito que aparece en la parte de abajo de la interfaz de YouTube y déjenme en los comentarios qué tal les han parecido estas aplicaciones de podcast, cuál es la app que utilizas en tu día a día o si no escuchas podcast. Y bien, sin más que decir, las mejores aplicaciones de podcast que he mencionado en este video y ustedes somos iGeekReviews. Cambio y fuera. Adiós.